Hola a todos, jóvenes. Estamos en la bellísima Comitán de Domínguez, Chiapas, con el arquitecto Noé. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos, listos. Encantados de estar por acá. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Bueno, pues hoy les voy a presentar la obra Histórico 1. No tiene otra referencia más que es el primer proyecto que yo hago en Centro Histórico. Entonces, pues vamos a presentar y explicar qué es lo que pasó por acá, ¿no? Excelente. Platícame la historia de la casa. Bueno, mira, esta casa pasó más o menos como 40 años en la que empezó el deterioro de esta casa. Un amigo, de hecho, arquitecto, dice que vivió acá y vio cómo se fue deteriorando la casa. Y la casa pasó 10 años más o menos abandonada porque intentaban remodelar y Centro Histórico, más bien el INAH, no les dejaba pues a los clientes. Entonces nos hablan y resulta que podemos hacer un proyecto en el cual el cliente nos pide que quería aprovechar lo máximo, ¿no? Generar lo más posible en este proyecto. Y entonces partimos el terreno, que es un terreno más o menos de 11 por 12 metros, lo partimos en cruz y decidimos hacer 2 locales comerciales que son en la calle principal, que es la que baja de más o menos del centro, Ajá. y 2 departamentos para la modalidad de Airbnb, ¿no? Entonces, si quieres ver las condicionantes del diseño exterior, fue prácticamente lo que nos dio INAH, ¿no? Teníamos que hacer una escalinata. Aquella obra que ven allá de aquel lado del amarillo es un museo, entonces teníamos que respetar esa escalinata de más a menos, ¿no? Y también nos decía INAH que no podíamos hacer dobles alturas, dobles pisos, nos ponen condiciones de un 30 contra un 70 de vano contra macizo. Nos dicen también, a ver, si vas a poner letreros, tiene que ser del tamaño de las puertas no tienen que tener un sentido vertical, rectangular. Entonces todo eso nos obliga a hacer esta arquitectura, ¿no? Entonces empezamos a diseñar y nos damos cuenta que la misma topografía natural que trae las calles nos iban a prestar o nos iban a regalar esa parte de terreno que íbamos a utilizar en los departamentos, ¿no? Excelente. Entonces, aprovechaste la pendiente de la calle para ganar alturas. Sí, porque inicialmente la casa, por ahí podemos ver un muro gris, cuidado con el coche, un muro gris que esa era la línea, de hecho, y lo hicimos coincidir con este acabado rojo que tenemos en la parte de abajo, guinda. Ajá. Era la casa original, este elemento era la casa original y tenía esa plataforma. Entonces, nosotros aprovechamos, bajamos esta sección Ajá. y pues ya pudimos generar una doble altura en esta parte, ¿no? En esta parte y en la parte de atrás, que ya ahorita lo vamos a ver. Pero rompieron piso. Sí, rompimos piso. Ok. Sí, rompimos ok, piso. ok, ok. Tuvimos que llegar a esa parte, ¿no? Pero no hubo problema con Olina. No, nada por el Ajá. proyecto. Lo que sí, y esto es importante que se sepa porque por la falta de experiencia, fue nuestra primera obra en Centro Histórico, entonces nosotros no sabíamos que no podíamos meter máquina. Entonces empezamos obra, metemos máquina, y me acuerdo que todavía subo la foto a redes sociales y todo, y pues empiezan a hablar todos, ¿no? Oye, no puedes meter máquina, vas a destruir las casas colindantes. Entonces, ¿Y por pues dónde bueno, entró la máquina? entró en esta calle entró la máquina, empezó en esta zona y fue donde aprovechamos a lo poco que pudo raspar la máquina, fue lo que dejamos, porque es pura piedra acá. Entonces Ok. fue lo que hicimos, pero sí, es bueno saberlo porque justo uno de principiante pues no le sabe, ¿no? Ok. Entonces un Bueno. tema que nosotros, perdón Abraham que te interrumpa, un tema que nosotros estábamos pensando como los locales son de renta era cómo hacer que fuera fácil cambiar los letreros, ¿no? Entonces obedecimos lo que nos decía INAH, que el letrero tenía que ser del tamaño de la puerta en su ancho, 45 centímetros de alto no más, y entonces pusimos un cristal para que, por ejemplo, en estos donde están los locales, si alguien lo renta, viene, ponemos un vinil con su logotipo, termina su contrato, se va, podemos retirar fácil el vinil y luego ponemos el nuevo, ¿no? Entonces es una forma de tener un mantenimiento muy bajo. Excelente. También Y las esto, puertas altas, ¿verdad?
Sí, sí, esta parte al principio eran ventanas nada más. Se platicó con el cliente y nos dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que es importante que se aproveche la esquina. Ajá. Entonces decidimos, de cierta forma, generar la puerta total. O sea, iba a ser ventana, pero pues ya quedó como puerta, ¿no? Y otro tema que cuidamos fue esto del ducto de las instalaciones de Comisión Federal. O sea, todo fue por normativa y ver cómo nosotros resolvíamos estos temas, ¿no? Que viene de esta canaleta toda fea, ¿no? Con poca estética normal que venden en las ferreterías. Y entonces nosotros hicimos pues estos elementos, ¿no? Que nos ayudaron pues dar lo que nos dice Comisión Federal, que es esta parte de los ductos. Nosotros lo Genial. mandamos a hacer. Y en la parte de interruptores de los medidores nos dicen, a ver, no pueden estar tus interruptores generales a más de 5 metros, ¿no? Entonces repetimos esta línea y pues lo hicimos en esta parte y pues dejamos los interruptores generales a 30 centímetros, ¿no? No a 5 metros como nos dice comisión. Digo, lo dejamos mucho más cerca. Pues obviamente lleva sus candaditos por allá, ¿no? Oye, buenísima idea, ¿eh? Está genial. Sí, se me hizo lo más estético para lo que era la casa, porque inicialmente no se podía tocar la casa porque era centro histórico, era patrimonio histórico. Patrimonio histórico. ¿De qué año Entonces, es? era de 1932 la casa, más o menos. Ok. Pero esto, todo lo que estás viendo es nuevo, totalmente. O sea, te voy a pasar unas fotos de cómo se ve, Excelente. de cómo se veía la casa. Era un peligro para el transeúnte porque sí se iba cayendo todas las partes de los muros que Ok. inicialmente fueron de bajareque, ¿no? ¿Y los reconstruyeron de Bajareque o de No, qué? pero te voy a decir qué hicimos con esos muros ahorita que entremos, ¿vale? Perfecto. Se convirtió en 2 Airbnbs y Dos dos Airbnb, ajá, locales exacto. comerciales. Vamos a entrar al primer Airbnb. Justo lo que nos decían ayer en las conferencias, ¿no? Que por qué la puerta tiene que ser de 90, de 1.10, ¿no? Podemos modificar ese acceso, que obviamente tenemos la puerta, ¿no? De 90, pero el acceso natural que va a ser de las personas que lleguen va a ser por estos 45 ¿Ah, centímetros y sí? te invito a que pases a ver qué tal. A ver qué tal. Lo logramos. De ladito, pero lo hemos De logrado. ladito, de ladito. Muy bien. Se genera la doble altura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justo esta parte, por la topografía de la calle, si te das cuenta, es lo más bajo que tenemos. Entonces tú me preguntabas qué hicimos con los muros y ahí a tu izquierda podemos ver qué hicimos con toda la piedra original de los muros de Bajareque. Fue muy chistoso porque hicimos la demolición y se juntó toda esta piedra y la intención era usarla en algún acabado, en alguna parte de la casa para que nos mostrara esa historia que tiene la casa. Y bueno, fuimos moviendo la piedra de un lado a otro por la cuestión de las etapas de construcción, que pues en cimentación tuvimos que moverla a un lado, luego a otra, los acabados y demás, ¿no? Entonces, en cada uno de los elementos fuimos usando la piedra original de los muros de Bajareque de hace añísimos, ¿no? Entonces son estos. Esas son O las sea, esta es la piedras. piedra del muro original. Exacto. Y así como está, así salió. O sea, no se le hizo un tratamiento, no se limpiaron de más, realmente fue, pues obviamente con agua y ya, y listo, ¿no? Esto que estás viendo, digo, desgraciadamente no pudimos terminar el amueblado para el video, pero esto está en la disposición de la cocineta, ¿no? Estamos haciendo esta tiny house que, bueno, tenemos aquí la parte de la parrilla de inducción, muy importante que no tenemos gas por la cuestión de seguridad, entonces manejamos Parrilla eléctrica. una guía eléctrica de 220 Ajá. para poner la parrilla de inducción. Rescatamos las tarjas originales de 1940 y tantos, le hicimos un tratamiento y las vamos a colocar acá. Y la barra de la cocina pasa arriba del frigobar, entonces se integra toda esta parte y pues bueno, ya tenemos cajones aquí para poder poner lo demás, ¿no? Un tema interesante que platicamos con los clientes y con mis amigos arquitectos también es que normalmente tratamos de ocultar la cuestión de los circuitos, dónde están los circuitos. Y en este tipo de espacios donde se va a rentar, yo siento que es importante mostrar dónde están. Entonces nosotros dijimos, a ver, se ve horrible el típico cuadro de centro de cargas. Y entonces ahí atrás de ti nosotros lo dejamos muy, muy aparente, pero empezamos a cuidar todos esos detalles, ¿no? Con un ebanista, un carpintero ebanista, hizo la misma forma, exacto, la misma Qué forma. bien quedó, ¿eh? Y ya en la máquina de corte láser, pues le grabamos qué es, ¿no? Para que el usuario que va a rentar el espacio sepa qué está prendiendo, qué está apagando o qué está pasando, ¿no? Si ve que las luces se están volviendo locas, pues vienes y apagas donde están las luces, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, nos gustó muchísimo eso. Entonces, desde donde tú estás, Abraham, me gustaría que vieras esta visual, porque siento que logramos
disminuir la altura, porque era un tema en este departamento, que era una gran cueva e inicialmente no teníamos este domo que ves, porque por normativa no nos los dejaban poner. Lina se puso romántico y bueno, nos dijo que, ¿sabes qué? No puedes poner domos o transparencias en la teja, interrumpiendo la teja. Entonces, pues a ver cómo le haces, pero no. Entonces lo que hicimos nosotros fue afastar, digamos, el muro que teníamos en este último muro para generar la mocheta. La afastamos con una viga y entonces esa viga hizo la mocheta y atrás de esa mocheta quedó este domo. O sea, la teja no se ve interrumpida. A partir de ese domo está la teja. Entonces fue un tema de diseño que sí nos ayudó a resolver, pero a final de cuentas, pues hicimos un truquillo ahí, ¿no? Entonces no cortaron la losa, o sea, no cortaron No, pedazos de teja. no, jamás. O sea, lo que hicimos fue aprovechar este muro, que es muro de carga, Ajá. el último muro de la losa, y entonces todo esto que tú ves es una viga de 80 centímetros. Ok. Entonces esta viga nos generó que a partir de esta viga pudiéramos hacer la losa con la teja, y pues ya la teja no se ve interrumpida, pues, ¿no? Entonces logramos esta visual. Y los de Lina lo entendieron. Sí, claro, se les dijo antes. O sea, fue un diálogo muy importante con ellos, que el arqui que está ahí en representación de Lina me dijo, pues si no vas a interrumpir la teja, vas, ¿no? Y fue lo que se logró. Una de las cosas que, por ejemplo, no funcionan tanto y que yo he visto en los proyectos es dejar estos domos con cristales transparentes, porque te obliga a un mantenimiento como más constante, ¿no? De estar limpiando los domos y demás. Entonces lo que hicimos fue esmerilarlos y, bueno, tratar de que no entrara tanta luz, pero pues sí empieza a iluminar, ¿no? O sea, creo que se logra. Entonces, en este espacio tan chico, nosotros tenemos 45 metros cuadrados de construcción, donde ponemos un mezanín que sirve como cuarto, una estancia, un comedor y pues la cocineta que en algún momento va a estar, ¿no? Y lo que estábamos buscando es como que entrando, justo donde estás ahorita, tuvieras ese remate visual con un elemento, pues ya ves que la escalera de caracol te ayuda mucho en los espacios, pero que no fuera esa escalera de caracol incómoda. Pero luego la hacen de 90, 1 metro, 1,20 y es muy incómoda para subir, y entonces esta la hicimos a 1,75 para que fuera cómoda, ¿no? 1,75 de diámetro. De diámetro, exacto. Sí. O sea, a final de cuentas te quedan 1,65, 1,60 por los espesores y ya puedes subir, ¿no? Qué interesante, eso es son perfiles tubulares, redondos. Con lámina calibre 14. 14. 14, exacto, sí. Lo manejamos así para que no se vea a veces se ven las imperfecciones en un calibre 16, 18, ¿sabes? O sea, la 14 es más gruesa. Es más gruesa. Entre menor menor el número, ajá, es mayor el espesor, grueso, ¿no? Y otro tema que también platicaba el arquitecto Luis Armando, ¿no? Que ellos hicieron sus lámparas. Recuerdo haber visto el proyecto de Pablín de él, y nosotros también mandamos a hacer nuestras lámparas, pero nosotros las hicimos con tubular de 4 pulgadas. Cortamos un circulito de madera ahí en router y armamos nuestras lámparas, ¿no? Entonces, sí, claro, es el primero. Ahora, sí nos gustó. Ahora, en otro de los videos que vi precisamente contigo de unos arquitectos, si no mal recuerdo, están en Monterrey, tú me sabrás decir, pero vi estas lámparas, las hicieron en color blanco en uno de los videos que tú presentaste. Tiene poco que lo vi. Ok. Eran tres arquitectos. Arquitectos. Ajá, no sé si lo recuerdas, pero lo que vi en las lámparas que hicieron los compañeros, los colegas, fue que las hicieron cuadraditas. ¿Recuerdas? Sí, nosotros también las hemos usado. No tenían nada en losa y tenían puras de esas en pared, pero yo observé algo en el video, que al hacerlas con poco peralte, digamos, o poca altura, entonces tú al pasar cerca de ellas veías el socket y el foco. Sí. Entonces lo que hice un poquito de trampa, ¿no? Agarré esa idea y la alargué un poco para que no veas tan fácil el socket. Entonces te tienes que acercar mucho para poder verlo, ¿no? Entonces fue una idea que precisamente obtuve de tus videos y me gustó, ¿no? Creo que valió la pena. Y bueno, el tema aquí en esta obra es darle como un poquito de historia de lo que es Comitán, un poquito mezclado, sí, porque no definimos algo como Tojolabal, digamos, o meseta comiteca o la cuestión colonial. Hicimos más bien una arquitectura vernácula
con tintes contemporáneos, ¿no? Entonces, por eso pusimos esta cruz con madera de las vigas originales de la casa que nosotros demolimos, con esta intención de mostrar la importancia de la religión que tuvo en Comitán. O sea, realmente llegaron a colonizar. De hecho, hay una iglesia aquí muy conocida en el barrio, que es San Sebastián, donde los pusieron santos en la fachada y les cortan cabezas, los nativos. Pues porque no querían ser colonizados y no querían tener esta parte de la religión. Ajá. Entonces, yo tomo esta parte como que, a ver, no quieres, pero aquí está la religión, ¿no? O sea, al final de cuentas la tenemos y entonces ponemos esto, ¿no? Que eventualmente, digo, en las fotos de Airbnb seguro va a ser una foto muy interesante y el que quiera rentarlo va a estar, porque es una imagen que va a estar viendo en la recámara, ¿sabes? Ajá. Entonces es importante que pues se sepa, ¿no? Porque imagínate a alguien que no sea católico o religioso, este va a decir, mira, ¿qué estoy haciendo acá, no? Es importante, ¿no? Y eso por parte de la religión, ¿no? De Comitán. Y esto, nosotros lo hicimos, es una frase en tojolabal. Y nosotros pusimos un grabado de un textil tojolabal que es importante aquí en la región, ¿no? Entonces tomamos el textil, lo vectorizamos, lo metimos a la máquina de corte láser y pues ya generamos este cintillo en la parte de abajo que se corre hasta estas puertas que son patio de servicio, ¿no? Ok, patio de servicio. Listo, este ¿Y es nuestro- Alaman qué significa? Bueno, pues tú me vas a decir, a ver, pásale. Pásale y me dices qué significa. Me voy a meter ahí contigo. Pásale, pásale, pásale. Y cerramos puerta, ¿no? Listo. El chiste es que justo eso que tú tuviste, tengan los que vengan aquí al Airbnb, ¿no? Vamos a prender luz, perdón. Y entonces ellos se van a dar cuenta cuando se vean al espejo o cuando se sienten en la taza o tomen un baño que algo dice ahí. Entonces esa frase, perdón, que es Alaman in ha wakujolí, así me lo dijeron que se decía, significa tranquiliza aquí tu corazón, ¿no? Que era lo que decían los arquitectos en el taller de arquitectura avanzada, ¿no? Que, a ver, ofréceles una experiencia en el baño, Ajá. ¿no? Que no sea tan simple, que no llegues y pues, no te ofrezca nada, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Vas a estar en lo tuyo y vas a estar leyendo qué significa, ¿no? Y en la parte de abajo encontramos qué es el tojolabal, ¿no? Justo esa vista me encanta. Así. Sí, me encanta, me encanta. Ándale. Buenísimo. Está buena la idea. Sí, ¿no? Y lo vas a ver hasta en el espejo. Digo, obviamente, yo no voy a estar entrando con todos los clientes, ¿no? Explicándolos. Creo que sí, creo que no. Entonces, vemos, pues, de este otro lado, el remate visual, ¿no? Que tiene el baño, que obedecemos a las ventanas, que también fueron cuestiones de Lina. O sea, nos dijeron, a ver, tienen que ser verticales y tienen que ser proporcionales a tus puertas. Entonces, haz de cuenta que agarramos una puerta y le hicimos petit, y esa es la proporción que tiene la ventana, y pues bueno, aprovechamos para hacer el nicho, ¿no? Está bien. Sí, y nosotros lo que hacemos en las regaderas es generar una pendiente y pues bueno, hacemos un canal, llenamos de piedra de río y pues ya no se ven las coladeras, ¿no? Que a mí no me gustan las coladeras. Pero quedó muy bien, la puerta sí. corrediza. Y esa ventana, pues obviamente se abre. Sí, claro, sí, sí, sí. Excelente. Sí, sí. Pulidos aquí de cemento. Sí, son cementos pulidos, pero lo que yo les pido a los albañiles es que piensen que es una cisterna. Entonces, ¿qué hacen? Lo queman, lo queman, lo queman, lo queman, lo queman, pensando en que pues, fuera una cisterna, ¿no? Para sacarle el mayor brillo posible. Obviamente este no es el brillo original, ¿no? Le tuvimos que poner un barniz. Y pues nosotros lo que pensamos fue para su limpieza, su mantenimiento, porque en lo particular me gusta más el mate, me gusta más el color original, pero por cuestiones de mantenimiento para lo que se va a usar, decidimos que fuera con este barniz, ¿no? Que se pudiera limpiar mejor. Buenísimo. Pues vas. Muy bien. Sí, pues ¿Y si gusta subir. de este lado me decías que es el Bueno, cuarto de servicio? Este es el cuarto de servicio, sí, el de chacharitas, bodeguita. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Un lavadero. El lavadero tendrá lavadora. Y pues ahí están todas las chácharas que tuvimos que limpiar. El calentador del agua. Claro, tuvimos que limpiar porque el señor Abraham Cota Paredes venía. Nos hizo correr. Lo dejaron muy limpio, lo dejaron Sí. muy limpio. Bueno, por favor, pasa. Vamos a subir en esta escalita de Sí. 1,75 de diámetro. De diámetro. Está bastante cómoda, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué altura tenemos de piso a techo en la planta baja? De la planta baja hasta la punta más alta tenemos 8 metros. Ok. Sí. Pero abajo aquí como un 260 o Tenemos 240. Sí, en esta parte 240. Entonces, bueno, acá en la parte donde va a ir la habitación, tenemos un escritorio y aprovechando
esta volumetría se generó por la misma fachada, ¿no? La quinta fachada de la obra, que realmente si me preguntas, yo quisiera decirte que es una viga, pero realmente es el canal que recibe todas las aguas. ¿Así? Ajá, o sea, viene la teja y entonces el canal queda escondido de la fachada hacia adentro, entonces recibe las aguas y nos vamos a las bajantes de aguas O fluviales. sea, la teja no llora en la calle, en la banqueta. No, No es permitido. no. O sea, sí, pero por la cuestión de la piedra en banqueta, nos solicitaron que fuera por banqueta. Entonces, antes, la arquitectura vernácula, ¿qué es lo que hacía? Justo esto, este canal, pero tenía estas tipo gárgolas y sí aventaba a la calle. Ajá. Pero ahorita INA nos solicitó que no, entonces tuvimos que hacerlo así. Pero lo que aprovechamos fue darle otra textura y pues ya nos va a ayudar para poder poner el mueble del guardarropa, ¿no? Y fíjate, esto que hicimos fue porque nosotros analizamos, bueno, inicialmente este barandal iba a ser sólido, iba a ser una lámina sólida para que hubiera mucha privacidad, pero entonces nos dimos cuenta que este listón que forma la escalera, pues ya no lucía en la planta baja, ¿no? Entonces dejamos este cristal templado, dejamos el listón que suba y entonces decidimos hacer una transparencia en esta parte para que no interrumpiera la forma del listón, ¿no? Entonces esta escalera, la propia forma es muy atractiva y este barandal, digamos que tiene protección, o más bien barandal de protección, pues no interrumpe la forma. Y creo que quedó muy bien. Desde aquella parte donde estabas por la televisión, Sí. se ve muy, muy, muy bien. Sí, se ve muy elegante. Y esto es metal desplegado, ¿verdad? Sí, sí, súper sencillo y como no pesa, nos permitió dejar todo esto volado. O sea, Ok. no sé si ya lo observaste, viene desde esta parte, da la vuelta y se empotra en esa parte. Bueno, no se empotra, se fija, ¿no? Con taquetes. Entonces, esto es parte de, ¿no? Las lámparas que decía el arquitecto Luis Armando Gómez, ¿no? Que ellos lo hicieron con otro material. Nosotros agarramos tubular de 4 pulgadas y fuimos cortando, ¿no? Un poco más pesada. Mucho más pesada, sí. En lo personal, bueno, no sabría decirte en la diferencia de materiales si sí se percibe, yo creo que sí, el espesor, pero la luz que nos da acá al estar hasta arriba el foco es muy coqueta. A ver. Porque, digo, ahorita no lo vas a notar tanto, pero tenemos otro espacio donde sí, pero esto no ilumina todo el espacio, sino genera unas luces como muy, no muy sé, puntuales. bohemias, muy puntuales, exacto. Entonces te sientes como que te habla la Virgen, ¿no? Está bueno. Sí. De noche se ve muy bien, muy, muy, muy bien. De hecho, vamos a ver un local que está completamente cerrado y tenemos esto y ya tú me dirás a ver qué opinas, ¿no? Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la tiny house en Airbnb? Esta en construcción son 45 metros cuadrados. Pero contando... Todo. Son 5 por 6, planta baja, son 30 metros cuadrados y tenemos la mitad aquí arriba, más 15 metros cuadrados. O sea, no lo cuentas completo esta planta de acá. No, esta planta de aquí arriba no la contamos. O sea, no está cubierta esa parte, entonces contamos losa de aquí arriba con metros cuadrados construidos y aparte esta, ¿no? Entonces son 45 metros cuadrados. O sea, si lo quieres ver completo, pues sí serían 60 metros cuadrados, ¿no? Aunque no estamos utilizando esto, ¿no? La trampita que usamos en la cabaña, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí, 45 metros cuadrados. Aunque pareciera más grande, ¿no? Por la altura. Y estamos en el centro de Comitán, ¿verdad? En el centro, estamos yo creo que 6 cuadras del centro de Comitán. Buenísimo, pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos esta buena pieza. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Son José Noé Estudio de Arquitectura en Facebook, Instagram y ya, ¿no? Excelente, los vamos a invitar a que estén en obra.org para que los puedan contactar. Personas que no usan Facebook ni Instagram. Sí, listo. Pues sí, ahí está la obra, ¿no? Muy bien, pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Listo. Estamos en Comitán de Domínguez y ahorita vamos a ver la siguiente, los locales comerciales, ¿verdad? En este proyecto de renovación, ¿verdad? Sí. Reutilización de espacio, ¿no? Reutilización de espacios, correcto. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.